Buenos días y Dios les bendiga a todos. Correspondo al nombre del pastor Samuel Rodríguez y a mi lado derecho tengo a mi amada esposa, la pastora Sofía Ojeda. Estamos en esta ocasión aquí para, a través de estas redes sociales, traer un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, una palabra de parte de Dios en estos momentos tan necesarios debido a las situaciones que están aconteciendo. Nuestra iglesia se llama Iglesia Cristiana Edificando Gente, que radica en el 19048 Edgewater Drive, Port Charlotte, Florida, 33948. Allí nos reunimos para adorar y alabar al Señor, una iglesia dinámica, una iglesia que cuando nos reunimos a celebrar. No nos reunimos a servir allí al Señor, pues al Señor se le sirve donde quiera que nosotros estamos. Ahora mismo estamos en una casa y esta casa se convierte en un púlpito. Ahora mismo estamos en una casa donde esta casa se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Y nos gozamos porque podemos adorar al Señor y podemos servir al Dios grande y poderoso. Nuestros cultos los domingos nos reunimos a las 10:45 de la mañana para el culto de adoración, de alabanza y de celebración. Los lunes estamos a las 7 de la noche con el estudio bíblico, estudio dinámico de la palabra del Señor. Los miércoles tenemos intercesión de guerra espiritual, intercesión orando y clamando al Señor, poniéndonos como atalayas, poniéndonos en la brecha y clamando a Dios por todas las peticiones, ¿verdad?, que tenemos por delante. Sabemos que tenemos un Dios que oye la oración de su pueblo. Y así sucesivamente, pues seguimos en la misión de llevar este evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy, pues queremos tomar un tema que Dios puso en nuestro corazón para compartirlo con ustedes. En estos tiempos en que estamos viviendo, que sabemos que el mundo está temblando, el mundo está en un proceso donde algunos tienen temor, algunos están ansiosos, otros debido a toda esta crisis que se está viviendo en nuestro país, en Estados Unidos, China, en Italia, en muchas partes del mundo. La humanidad pues tiembla y piensa que no hay esperanza, piensa a dónde vamos a ir, y sobre todo hay algo que es lo que nosotros queremos compartir en esta hora. Una pregunta que se hace muchas personas cuando viene la tormenta, cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis, cuando vienen los momentos difíciles. Muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios?
en medio de las crisis. ¿Dónde está Dios? Y nosotros queremos un poco compartir alguna palabra para nosotros comprender la posición de Dios en medio de todas estas situaciones que nosotros estamos viviendo. Creo que es vital que nosotros sepamos que tenemos un Dios grande y poderoso al cual nosotros le servimos. Y Sofía, si nosotros hablando de este tema y compartiendo este tema, la gente se pregunta mucho, ¿dónde está Dios en medio de esta circunstancia? ¿Cuál es la posición de Dios en medio de todo lo que está sucediendo? Ahora incluso con esto del coronavirus, ¿verdad? De este virus que viene azotando a la humanidad, surge la pregunta, ¿dónde está Dios? Si te preguntaría eso, ¿qué tú me puedes contestar? Pues claro que sí, pastor. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Yo podría decirle que Dios está sentado en su trono alto y sublime, y que siempre, como Dios soberano, Él está en control de todas las cosas. Así lo dice en el Salmo 11:4, cuando dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. O sea, que incluso en los momentos difíciles donde pensamos que el Señor no está viendo y no está haciendo nada, pues sí, el Señor está examinando. Dice aquí, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él está en control de todas las cosas. Él nunca ha perdido el control. Él siempre está pendiente de nosotros. Él lo ve todo, de lo bueno y de lo malo. También podemos ver en el Salmo 47:8 que nos dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Dios siempre está pendiente de todos nosotros. Amén. Eso es muy importante. Yo creo que es un punto importante el saber que Dios está en su trono, que Dios no ha perdido el control, nunca lo ha perdido, siempre Él está atento, sus ojos atalayan toda la tierra, Él es un Dios inconmovible, infinito, eterno, es el Dios a quien nosotros le servimos, que sabemos que Él está presente en todas circunstancias. Sin embargo, hay personas que se preguntan dónde está Dios, qué va a ser Dios con la situación en que estamos viviendo y con la crisis que estamos pasando. Algunos incluso, pero no solamente se preguntan dónde está Dios en medio de esta crisis, sino que hay quien incluso culpa a Dios de lo que estamos pasando. Y eso ya es un poquito más grave en ese sentido, porque sabemos que Dios está mirando, Dios está ahí, Dios no está ajeno a las situaciones que nosotros atravesamos en esta vida, pero también es un Dios que no nos ha creado ni ha creado todas las cosas y nos ha dejado a la deriva. ¿Sabes? No es un Dios que se aísla del hombre y de su creación, sino que Él está ahí y está pendiente. Y todo en este caminar pues tiene un propósito y tiene un plan determinado de parte del Señor. Fíjese que la Biblia dice, el Señor hablando, en el mundo tendréis aflicción. Lo que quiere decir que en muchas ocasiones, en las experiencias que nosotros vivimos en esta vida, hay cosas que son naturales, hay cosas que van a suceder, hay cosas que nosotros vamos a experimentar, la enfermedad es real, el terremoto es real, el coronavirus es real, la pandemia, virus, todas las situaciones que nosotros vivimos, nacemos y vamos a morir, principio de la vida, eso tiene que acontecer. Incluso si Dios resucita a una persona, esa persona eventualmente va a morir, porque ese es el principio de la Biblia, que el hombre muere y después de esto
se presenta la presencia del Señor. Por lo tanto, hay cosas en nuestras vidas que suceden y suceden en la naturaleza, que son cosas naturales, son cosas que van a suceder. Incluso el Señor nos dijo claramente que podíamos, en el mundo tendríamos aflicciones, vendrían momentos difíciles, pero no dijo que nos dejaría solos, no nos dejaría huérfanos. Él dejó muy claro y dijo que pasaríamos situaciones, pero he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo he vencido al mundo, por lo tanto, no teman ni tengan miedo. O sea que en todos estos procesos que estamos viviendo y lo que estamos mirando en esta ocasión, y que está muy real y muy patente en esta hora, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza tiene que estar totalmente depositada en nuestro Dios. Hay personas que el pánico le está tomando, hay personas que se sienten aisladas, se sienten solas, hay personas que están viviendo un momento tremendo, y nosotros queremos en esta hora dejarte saber que nosotros tenemos un Dios tan bueno y tan bueno, que la Biblia dice que Él permite que el sol salga para todos, que salga para el justo y que salga para el injusto. Sobre todo nosotros llueve y Dios nos da grandes bendiciones. Es un momento donde no podemos poner lo que se dice en la retórica, la parte por el todo, ni el todo por la parte. O sea, surgió un virus, surgió una situación, hay una crisis por eso, ok, pero eso va a pasar. Pero tenemos que poner nuestra mirada en el hecho de que Dios constantemente nos está bendiciendo. Nosotros tenemos la bendición. El hecho de usted levantarse en la mañana y poder desayunar y respirar y caminar y demás, es una gran bendición de parte del Señor. El poder usted tener su familia, sus hijos, el poder trabajar, el poder hacer todas estas cosas que Dios permite que usted pueda hacer, son bendiciones de parte del Señor. Por lo tanto, en comparanza a una cosa contra todas aquellas bendiciones que tenemos, no nos podemos frustrar. No podemos permitir que esto socave nuestra fe, que socave nuestra firmeza, nuestra esperanza y nuestra seguridad de que Dios sí está pendiente, como dijera la pastora Sofía en los versículos que leyó, que Dios está en su trono y que sus ojos están mirando a cada uno de nosotros en nuestras diferentes etapas y en nuestros diferentes procesos. Fíjense que hay algo muy importante. A veces nosotros pensamos, bueno, pero ¿por qué vienen estas tormentas? ¿Por qué vienen estas calamidades? ¿Por qué vienen estos virus? ¿Por qué una cosa y otra? Y en eso muchas veces personas se preguntan dónde está Dios. E incluso, como dije ahorita, hay personas que le echan la culpa a Dios de las calamidades que nosotros pasamos aquí en la tierra, y los sufrimientos, los dolores y demás. Hay otros que se enfocan entonces en echarle la culpa al diablo. Y no es que yo lo estoy excusando. La Biblia dice que vino a matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para tener vida y para darnos vida y vida en abundancia. Pero hay que enfocarnos en el sentido que no es tiempo de culpar a Dios, no es tiempo de pensar que es el diablo o que es cualquier otra fuente, sino que tenemos que mirar que son cosas por las cuales nosotros vamos a pasar. Les traigo, por ejemplo, dos ejemplos. Cuando nosotros miramos el caso de Jonás, por ejemplo, en el caso de Jonás, y voy aquí a buscar la Biblia, fíjese que el caso de Jonás Dios lo envía a Nínive, a predicarle a Nínive, a aquel pueblo. Jonás no quiso obedecer la voz de Dios. O sea, estamos hablando de desobediencia. Este hombre desobedece la voz de Dios y en vez de irse para Nínive, se fue a Jope para allí tomar un barco y salir hacia Tarsis. Ya vemos que esta situación de este hombre es un caso específico porque tiene un llamado de parte del Señor, porque el Señor lo envía directamente a Nínive y decide irse para Tarsis. ¿Y qué sucede? Que en medio del camino en el barco hubo una crisis, hubo un problema, hubo una situación, se levanta una tormenta.
Pero si usted nota, esta tormenta surge porque el hombre está desobedeciendo a la voz de Dios. Muchas veces en el caminar podemos pasar crisis y podemos pasar situaciones porque Dios nos está llamando, porque Dios quiere despertarnos, porque Dios quiere que lo miremos a Él, porque lo busquemos. Él quiere que nos reenfoquemos a Él. Sin embargo, nosotros seguimos el camino incorrecto, el camino de perdición, el camino que a Dios no le agrada. Y muchas veces esto crea una crisis en nuestra vida o crea una crisis a nuestro alrededor, como le pasó en el caso de Jonás, que aquel barco por poco se hace pedazo, dice el texto bíblico, y tuvieron a final de cuentas tirar casi todas las cosas abajo. Incluso a Jonás lo tuvieron que tirar al agua para que aquella tormenta se detuviera y aquella crisis pasara. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Marcos en el capítulo 4, nosotros vemos otra tormenta. Sin embargo, esa tormenta no tiene que ver con desobediencia. Esa tormenta tiene que ver con un mandato que el Señor le dio a los discípulos y le dijo: crucemos al otro lado. Y allí van los discípulos, allí va el Señor, está el Señor acostado en la barca, descansando, y van cruzando el mar de Galilea. Y cuando iban en el camino se desató una tormenta. Si usted nota, es un polo opuesto al caso de Jonás, porque la tormenta Jonás vino por la desobediencia. Los discípulos estaban obedeciendo al Señor. Estaban obedeciendo el mandato: crucemos al otro lado. O sea, lo que yo quiero decir con esto, amado hermano, es que no podemos siempre pensar que las situaciones que nosotros pasamos en la vida, las cosas negativas que a veces llegan, es por pecado o es por desobediencia, porque no siempre es así. Cuando nosotros miramos el caso de Job, por ejemplo, nos damos cuenta que Job es un hombre temeroso de Dios. El Dios fue bien claro cuando le dijo a Satanás, le dijo: no has considerado a mi siervo Job, hombre íntegro, hombre temeroso y apartado del mal. ¿Qué resumen? ¿Qué resumen Dios le da al enemigo de nuestras almas con relación a Job? Un hombre temeroso. Sin embargo, pasó por unas calamidades terribles, una calamidad tremenda, una prueba tremenda, que cuando usted va a ver realmente el asunto, no era ni el mismo Job. El asunto era un debate entre Dios y el mismo enemigo, porque Dios le quiere probar al enemigo que Job le sirve no por lo que Dios le da. Job le sirve porque le ama. Y esas son cosas que nosotros tenemos que aprenderlas en el camino. Querido hermano, querido amigo que me escucha, quiero decirte algo. Cuando nosotros, como hombres y mujeres de Dios, podemos pasar por una calamidad o por una situación en nuestra vida, o vienen momentos como estos que estamos viviendo, y usted y yo nos mantenemos firmes como se mantuvo Job, esto turba al enemigo. Lo turba. Lo pone en jaque mate. ¿Por qué? Porque él piensa: bueno, él está pasando por esta situación, es para que este hombre se turbe, es para que este hombre comience a renegar delante de Dios, es para que este hombre comience a decir: ¿dónde está Dios? Que es lo que estamos discutiendo en el día de hoy. Es para que nosotros comencemos a decir, quizás posiblemente: ¿y qué va a hacer Dios con esta crisis? ¿Qué va a hacer Dios con esta enfermedad? ¿Qué va a hacer Dios con esta necesidad que hay? ¿Sabe? Esas preguntas vienen. Pero Job lo que hizo fue que adoró a Dios en medio de esa calamidad, glorificó a Dios, se mantuvo firme. Nunca Job en su proceso le echó la culpa a Dios. Fue un hombre que se mantuvo reconociendo. Y yo quisiera que la pastora, si me puede ayudar ahí en esa área, me pueda conseguir a Job, Job capítulo 2, versículo 10, porque
9 y 10, versículos 9 y 10, para que nosotros veamos la expresión de este hombre. 2, 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Alabanzas al Señor. Si usted nota, amado hermano, hay dos reacciones distintas a una situación. En este caso, la esposa de Job pues reacciona en una manera hacia Job y le dice: tú vas a mantener tu integridad. O sea, todavía tú sigues creyendo en ese Dios. Todavía tú sigues poniendo tu esperanza en que Dios tiene control de las cosas. Fíjese la posición de ella. ¿Y cuál es el pensamiento de Job? ¿Cuál es la reacción de Job? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Creo que en los momentos de crisis, en los momentos de dificultades, esa debe ser nuestra postura. Nuestra postura debe ser de que cuando estamos bajo la bendición de Dios y cuando llegan momentos buenos, cuando Dios te da un buen trabajo, cuando Dios te da una buena familia, cuando Dios te lleva a otros niveles, cuando creces espiritualmente, cuando hace Dios todas estas cosas en tu vida, tú le glorificas y adoras al Señor y le alabas y le dices: gracias, Señor, porque me estás bendiciendo. Pero cuando viene el momento difícil, la postura debe ser la misma. Hay que darle gracias a Dios en las buenas y en las malas. Y si usted ve esa posición la tiene el apóstol Pablo: sé vivir en la riqueza, en la pobreza, sé vivir en cualquier situación. Alabanzas al Señor. Tú miras el caso de José, un hombre que hasta sus hermanos lo venden. Sin embargo, en medio de todo eso, él se mantuvo firme y Dios lo llevó hacia el plan y hacia el propósito profético con este hombre, porque lo llevó para después bendecir a su pueblo. Así que usted mira los ejemplos bíblicos, alabanzas al Señor, bendito Dios, y usted verá que muchos de los hombres, las mujeres de Dios en la Biblia adoraron a Dios en medio de la crisis. Pablo y Silas en la cárcel adoraron a Dios en medio de la crisis. Ahora, hay quien no, o más bien se hizo preguntas como estas: ¿dónde está Dios en medio de la crisis? O el por qué, Señor, ¿verdad? A veces se dice que no se debe preguntarle al Señor por qué, sino para qué. Y eso está muy bien. Pero en la humanidad de la gente, en la humanidad y en el pensamiento humano, muchas veces, y en la estructura que las personas crean de sí mismos, muchas veces hacen la pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Dónde tú estás en medio de esta crisis? Eso sucede cuando nosotros vamos al caso de Habacuc y miramos al profeta Habacuc, y la pastora nos va a ayudar con esa lectura ahí en un momento. Usted mira el caso de Habacuc. El caso de Habacuc tiene que ver con preguntas de Habacuc y con respuestas de parte del Señor. Y las preguntas de Habacuc precisamente eran preguntas como esta: porque venía una calamidad, venía un momento tremendo, venía una crisis, venía una invasión de los caldeos para Judá, para la tribu de Judá y para la tribu del sur. Y venía una invasión. Y Habacuc como profeta se pregunta: ¿por qué, Señor, esto? O Señor, aquello. O sea, que la reacción humana en medio de las crisis puede ser diversa y puede ser variables. ¿Ves? Cuando hablamos ahorita del caso de Marcos, cuando los discípulos van con el Señor y se levanta aquella tormenta en medio, ¿qué hicieron los discípulos? Ellos corrieron donde el Señor, que estaba durmiendo, lo levantaron: Señor, levántate. Y mire lo que le dicen. La reacción humana: no tienes cuidado. La expresión sería: no te importa que perecemos. ¿Ves? Esa es la reacción muchas veces también de otras personas en medio de las crisis. Pensamos que Dios no está, pensamos que Dios está durmiendo, pensamos que Dios está lejos, que está abstracto por allá.
que Dios nos creó y Él está jugando domino en una mesa por allá solo con los ángeles, para que tengamos una nota, ¿verdad? No, Dios está sentado en su trono alto y sublime y su mano poderosa se mueve, sus ojos atalayan la tierra, no ha perdido el control, Él es el jefe y capitán de esta barca, alabanzas al Señor y Él hará conforme a su propósito. Finalmente, en todas las cosas, Dios siempre tiene una salida. Y el profeta Habacuc se hacía muchas preguntas, Y al final de su capítulo, en el capítulo 3, versículos 17 al 19, esta es la solución a la cual él llega. Mire qué interesante, la pastora nos lo va a leer. ¿Qué dice? Y Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Wow. Pastora, ¿qué usted piensa de eso? Esto es una palabra de fe poderosa. Claro, porque mire lo que dice él. Él dice que en cualquier momento, aunque falte esto, aunque falte aquello, él sabía que la invasión iba a venir. Él sabía que la crisis iba a llegar. Como nosotros sabemos que en estos momentos estamos viviendo bajo una crisis que es real y que es verdadera. Esto no es una falacia, esto no es un cuento de hadas, esto no es algo inventado, aunque la gente quiere empezar a decir, no, porque esto es un invento de la política, porque esto es un invento de la ciencia, o que si por allá, o que en China, como en China se come tantos tipos de animales, murciélagos, ratones, serpientes y tantas cosas, que esto nace de aquí y de allá. Mire, amado, no es el momento para ver alabanzas al Señor, sino que es el momento de nosotros tener nuestra confianza en Dios, nuestra fe puesta en Dios, porque sabemos que juntamente con las cosas Dios va a dar una salida. Y en las cosas que suceden en la vida siempre hay un propósito. Muchas veces nosotros no lo vemos, muchas veces pensamos, bueno, obviamente porque somos gente finita, somos gente que no tenemos limitación, somos humanos. Nuestra vista mira hasta esa pared, pero de ahí para allá no vemos nada más, pero tenemos un Dios que mira todas las cosas, que está en control de todo, y Él sabe cómo las cosas comienzan y cómo las cosas terminan, porque Él es el principio, el fin, el primero y el último. Por lo tanto, nuestra confianza tiene que estar ahí. Yo quería hacer referencia también al Salmo 46. Es un salmo que es de esperanza, es de fe, según Habacuc. También Habacuc 2:4, que dice que el justo por la fe vivirá. Estos son momentos en los que nosotros tenemos que afianzarnos y agarrarnos de la fe. La fe no es fe, sino es lo único que te sostiene. Ahí cuando se torna en que es lo único que te sostiene, entonces se convierte realmente en fe. Porque mientras tú estás viendo las cosas, pues es fácil. Pero cuando tú no estás viendo nada, ahí es donde nosotros tenemos que afianzarnos. El Salmo 46, 1 dice, Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No debemos nosotros turbarnos, debemos siempre de confiar, porque dice él que Él es nuestro pronto auxilio. Luego aquí en el 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio, sin importar cuál sea la situación en la que nosotros estamos atravesando. Y nosotros tenemos que afirmarnos en esta palabra, reconociendo que Él es nuestro refugio, pase lo que pase. Amén. Amén. En el 10 dice,
Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Necesitamos aprender a estar quietos en medio de esta situación y no turbarnos. Necesitamos seguir las recomendaciones que nos dan cada vez en los medios de comunicación. Que lo que el gobierno diga, pues nosotros respetamos las leyes espirituales, pero también respetamos las leyes de aquí de la tierra. Y todo lo que ellos nos recomienden que debemos hacer, hacerlo. Nos lavamos las manos, nos cuidamos en la casa, mantenemos una buena higiene. Tratamos de mantenernos en nuestras casas. Es muy importante que nos mantengamos en nuestras casas. Cada vez que salimos a las calles estamos muy expuestos. Si en este momento todo se ha cerrado a consecuencia de esto, pues tengamos más tiempo con nuestra familia, tengamos más tiempo de comunicación los unos con los otros. Aprovechemos el tiempo que estamos ahora pasando juntos, pasemos tiempo en la oración, pasemos tiempo en la búsqueda, pasemos tiempo en la lectura de la palabra, pasemos más tiempo en conocernos los unos a los otros, porque a veces aún viviendo dentro de una misma casa, ni siquiera nos conocemos. Tratemos de ver el corazón de nuestros seres queridos, de nuestras personas alrededor de nosotros, qué es lo que ellos necesitan, cuáles son sus inquietudes, qué es en qué yo te puedo ayudar, qué es lo que yo puedo hacer por ti, y así sucesivamente. No está prohibido el hablar por teléfono a las personas que hace tiempo que tú no llamas, que tú no hablas con ellos, que no te comunicas. Dale una llamadita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Ora con ellos, participa con ellos de cualquier evento que ellos tengan en cuestión de su mente, ¿no? De su inquietud, en qué te puedo ayudar. De distancia, quizás no pueda ir en el momento allá. Quizás muchas personas están en otros estados, como nosotros tenemos nuestros familiares también en diferentes estados, pero podemos llamarlos, podemos hablar con ellos, podemos decirle, mira, aquí estoy, tú estás en mis pensamientos, estás en mi corazón, sobre todas las cosas, estás en mis oraciones. Queremos que sepa que estamos preocupados por ti, que nos queremos ocupar en lo que realmente es importante, que es confiar en el Señor sobre todas las cosas en este momento.